Nuestra siguiente entrevista estamos con Fernando Benalcázar, director de la OLAMI, ex viceministro de Minas, a quien le agradecemos por estar aquí en la cabina principal de Contigo Noticias. Muy buenos días, Fernando, bienvenido. Muy buenos días, Rommel. Gracias por la invitación, como siempre, las órdenes. Nuevamente a las urnas, vamos a acudir este domingo 21 de abril y quiero empezar esta entrevista, Fernando, por la importancia que tiene esta consulta popular y referéndum, porque no solo marca un seguir en torno a las decisiones que tome el pueblo ecuatoriano. Y pongo como preámbulo porque, por ejemplo, lo del ITT. Tú estuviste buen tiempo explicando cuáles son las consecuencias de seguir o no seguir en ese balance, explotando el petróleo del ITT. Y de ahí se nota que, claro, ese dinero se necesita, no había dinero en la caja fiscal, ya vino las cosas después, pues, ¿no? Ahora, pensamos que los apagones, por ejemplo, ya estamos libres, vino otra vez los apagones, y esta decisión que tomará el pueblo ecuatoriano el domingo, no hay que tomarla a la ligera, respetando el silencio electoral, desde luego, Fernando, en tus declaraciones, pero sí es para evaluar esa importancia del pronunciamiento en las urnas, porque hay afectos y desafectos, y a veces desafectos, no importa lo que se gane o se pierda, pero es un voto protesta o es un voto a favor, ¿no? Me refiero al gobernante de turno. Complicada la pregunta y en especial por las afinidades que uno pudiese tener o no. Es importantísimo poner sobre la mesa que cualquier votación, el pueblo ecuatoriano tiene que analizarla profundamente, todos los pros, todos los contras que puede tener el resultado de la misma. Y en el ejemplo que tú citaste del ITT, claro, semanas después salió y se puso en evidencia cuántos miles de millones dejaba de recibir el gobierno central y las implicaciones sociales y económicas para las comunidades vecinas y en general para el pueblo ecuatoriano. Entonces, el no tener una votación bien analizada, bien pensada, puede traer consecuencias nefastas para el futuro del Ecuador. Hay preguntas de las más interesantes que ya fueron planteadas, inclusive hace poco tiempo, que tendrían consecuencias muy graves en caso de que estas tendencias se mantengan. Porque en el caso del narcoterrorismo, ¿quién quiere tener a un vecino cerca en su urbanización, en su casa, en su barrio, en su vida? Qué mejor que se vayan lejos, qué mejor que no estén presentes, y eso de alguna manera al Ecuador le ha hecho que sea un polo de recepción de estos líderes, malos líderes, porque aquí las leyes de alguna manera les protegen comparativamente con otros países como Colombia, en donde personas de ese nivel y de ese perfil pueden perfectamente irse a otras jurisdicciones en donde las leyes y la justicia no es susceptible a corrupción, por ejemplo. Entonces yo creo que ese tipo de cosas y las iniciativas que están en esa consulta y en esas preguntas de la consulta y en esas preguntas con impacto en la Constitución deben ser muy analizadas, muy pensadas, y reitero, el ejemplo del ITT es muy claro. Si no vas consciente, preparado y educado, puedes cometer errores. Ahora, Fernando, sigamos en este análisis ya con ese preámbulo en torno a esta jornada cívica que se dará este domingo, 21 de abril. Ahora sí vamos al tema que compete. Volvemos a los apagones. Parece que esto ya quedó en la historia y ya era un recuerdo pasado, pero no, ahora apagones 5 horas, 8 horas en Quito, en otros sitios hasta de más tiempo, el racionamiento eléctrico, pero uno se pregunta, ¿qué es lo que pasó? El gobierno dice, dejaron escapar el agua de Mazar, la represa principal que abastece 3 proyectos o generadores de energía. Unos dicen en 12 horas no se puede vaciar Mazar. Claro, existe esta posición de un sabotaje para tratar de influir, supongo yo, en este fin de semana. Al final son denuncias que deberán ser investigadas, pero ¿cuál es el criterio de Fernando Benalcázar al respecto? El tema de los apagones es la consecuencia de problemas que se vienen arrastrando en varios gobiernos. Y esos problemas van cogidos de la mano a un factor común a todos ellos, que es la falta de dinero en el Estado. La capacidad económica que los últimos gobiernos han tenido es súper limitada.
Y lo vemos en muchísimos aspectos, no solo en este que es evidente y es contundente porque nos afecta a todas las personas. ¿Y a qué me refiero con esto? La asignación de fondos y la capacidad de realizar actividades de mantenimiento formal en un parque termogenerador. Termogenerador es diferente a las centrales hidroeléctricas, pero que sí demanda cuidado y mantenimiento e inversión. No se daba en un gobierno, en el segundo y ahora. Y en este, a diferencia de los anteriores, nace en medio de los apagones. Recordemos que los apagones ya estuvieron presentes en octubre y comienzos de noviembre, y este gobierno llegó el 23 de noviembre. Y es por eso, de acuerdo a la información que se ha hecho pública, el presidente da instrucciones a una cabeza de un ministerio en su momento para definir una estrategia fuerte, concreta y que no haya los apagones. ¿Tú dices la ministra Robo? Claro. Okay. Si tú lees las declaraciones del señor presidente del día de ayer, dice claramente, se le instruyó esto y esto no se ha cumplido. Bueno, hubo declaraciones de la exfuncionaria diciendo, ya no hay más apagones. Claro, públicamente, y creo que estaba en los medios más que las animadoras de televisión, todo el tiempo dando declaraciones de todo tipo. Okay. Y aquí viene lo grave. Cuando existieron procesos que en el gobierno anterior quedaron en marcha, porque el gobierno anterior ya estaba viviendo todo el tema de los apagones, y la mayoría de ellos fueron suspendidos. Unos suspendidos 24 horas antes del cambio de gobierno por el propio gobierno de Lasso, porque consideró la empresa eléctrica que para esos 475 megavatios que se requerían en el proceso, habían demoras por temas de permisos ambientales, por temas de permisos y licencias requeridos y demás, y proyectábase que en 3 o 4 meses podrían tener eso listo, y juzgaron que en su momento ya no se requeriría, ya no era necesario, porque para abril, mayo ya habrá pasado la crisis. Equivocadísimos. Y otros proyectos claves, como por ejemplo Termogas Machala. ¿Cómo es posible que tengamos algo que funcionaba de maravilla en las manos privadas y que en la época de uno de los gobiernos anteriores, cuando se buscaba nacionalizar todo y poner bajo el Estado todo, produzca al 20% de su capacidad y no se haya podido abastecer del combustible vital que es del gas? Para que ¿Que provenía del campo Amistad? Sí, solo se provee lo que viene del campo Amistad, que le da una capacidad del 20-25% de lo que tiene instalado. Si hubiese una importación de gas, si hubiese una inversión privada, si hubiese una concesión que le permita al sector privado poner plata, nacional o internacional, operar y dar las garantías de que esa generación termoeléctrica sea pagada oportunamente, estaríamos este rato probablemente con 200 megavatios adicionales. ¿Cuánto produce, perdón la interrupción, Fernando, cuánto produce Termomachala a full capacidad? Podría producir hasta 200 megavatios. 200 megavatios. Y hoy día está produciendo 50, con suerte. Entonces, ahora, ese es uno de los proyectos que, por ejemplo, en el gobierno anterior quedó identificado, quedó encaminado el proceso junto con otros, y que quedaron de manera inmediata bajo la lupa de este gobierno por supuestos visos de corrupción o de favoritismo. Había este otro proyecto que también creo que se llegó a firmar el contrato. El ministro Santos hizo declaraciones en su momento, y creo que recientemente, el exministro Santos, que hablaban de la firma de un contrato para 200 megas con Energy Kill en Guayaquil, que era una iniciativa privada. Contrato firmado y todo lo que tú quieras está ahí parado. Entonces, eso pone en evidencia que no se dio continuidad, y tal vez esto sea uno de los motivos para que el presidente hable del supuesto sabotaje. El hecho de que haya 22 personas, desde la cabeza hasta todos los que tienen que ver con regulación y control en el sector eléctrico y todos los que tienen que ver con distribución, transmisión y aprobación de proyectos del viceministerio, del ex viceministerio de Energía, y digo ex porque todos están fuera, pone en evidencia que el presidente conoce cosas que seguro que tú y yo no conocemos. Cuando tú recordarás, en el día 16, cuando él hace el anuncio, dice: he dispuesto una investigación del CIES, de la Central de Inteligencia Estratégica del Estado, y haré las denuncias respectivas, y fue cuestión de 24 o 48 horas que todo el aparataje judicial arrancó. Entonces, es una situación en la cual, como tú decías,
hablan de cosas por investigarse y comprobarse, pero el resultado final está ahí. Y viendo hacia el futuro, tenemos semanas, probablemente meses, que tenemos que vivir con los apagones. A ver, ya eso voy. Y antes de asumir esa temática, Fernando, ¿se puede poner plata privada en estos proyectos? Porque claro, tú dices, voy a invertir tal, que tú mencionas, el proyecto en Guayaquil, listo, mire, yo pongo tantos millones de dólares y empiezo a generar. Pero claro, ¿y qué tal si pones una inversión fuerte de millones de dólares y al final te dicen, deje ahí, tu plata queda ahí sin un horizonte pleno, quedas sin dinero en tu cuenta, lo pongo de esa manera, y tampoco tienes proyecto? ¿Existe esa seguridad jurídica o no? No existe, Rommel, y es excelente tu pregunta. Uno de los puntos que ha quedado en el limbo y que ha generado toda esta incertidumbre y este crecimiento, tú recordarás el proyecto de los 500 megas, proyectos de energías no renovables. Estos proyectos de energías no renovables firmaron contratos todos y cada uno de los ganadores de los concursos. Esto se dio a finales del gobierno anterior, octubre, noviembre. Ninguno de esos proyectos ha puesto una piedra, ni ha puesto un movimiento de tierras, ni un centavo en los mismos, por algo muy sencillo. No se ha logrado definir y finiquitar un fideicomiso, precisamente, para que las personas nos entiendan, el fideicomiso es una forma de garantizar que el dinero que generen o que produzcan estos proyectos de generación por la venta de su energía se vaya a un banco, a una caja, a una cuenta, que no le eche mano el erario nacional, que no le eche mano la caja fiscal del Estado y se use para otros propósitos, sino exclusivamente para pagar y devengar la inversión realizada. Ese fideicomiso sigue en el aire, sigue en el limbo, no se ha hecho nada de eso. Entonces es obvio, inseguridad jurídica se va cogido de la mano con que no tienes el marco regulatorio que te acompañe. La ley que sacamos en febrero, marzo, y digo sacamos en este gobierno actual, no porque haya estado ahí, sino por fechas y presente. La ley, y en una entrevista que yo tuve contigo hablábamos que es inconcebible que se quiera incentivar proyectos de generación hidroeléctrica hasta 10 megas, sin que se entre a un concurso público para adjudicarse. Te doy un ejemplo. Si yo identifico un proyecto que puede tener 75, 90 megas, es un proyecto que para yo identificarlo como empresario he tenido que gastar $1 millón y medio de dólares. Para identificar. En todos los estudios, en todo el trabajo de campo, en la definición, en la preingeniería básica. Y en esta ley me dicen a mí que como pasa de 10 megas, yo tengo que entrar en concurso con quien quiera, con cualquier otra empresa, con cualquier otro grupo empresarial que tenga interés de ese mismo proyecto, con la gran diferencia que ellos no han gastado un centavo. Claro, es decir, el uno paga y el otro se beneficia, ¿no? Puede beneficiarse. Claro. Y en un sistema en donde hemos comprobado que existe visos de corrupción, un sistema que los que hemos tenido que interactuar con ese Ministerio de Energía hemos sufrido en la aprobación de un permiso y de un título habilitante, no semanas ni meses, sufrimos años. Una aprobación te toma de 3 a 5 años. 3 a 5 años. ¿Pero qué? ¿No estamos en la modernidad? No más existe rápido? modernidad. Para sacar tú un proyecto eléctrico en este país, tú tienes que padecer largos periodos de tiempo, desde el momento que presentas tu intención hasta el día que tú firmas el título habilitante. ¿En qué tiempo sería lo efectivo? Es decir, sin tanta burocracia, lo pongo de esa manera. Colombia, 6 meses, 9 meses. Perú, 9 meses. Esa es la parte comparativa donde incentivas a la inversión. Y eso es tan importante que traes a colación, si tú ves en el decreto, en el acuerdo ministerial, en el artículo 6, si no me engaño, el último, el ministro Roberto Luque pone en las resoluciones que espera que los funcionarios, los que quedaron, ¿Te refieres a la declaratoria de emergencia? Sí, al acuerdo ministerial de la declaratoria de emergencia del sector eléctrico, en el artículo 6, en el último, dice que todos los funcionarios del Ministerio de Energía y Minas deberán ser eficaces, eficientes y trabajar en brindar todo el apoyo para que lo que se requiera hacer en esta solución que ellos tienen que buscar. En los 60 días encontrarán soluciones de aplicación inmediata, pero no necesariamente en 60 días podremos haber cubierto la necesidad
o la demanda energética que tenemos y seguiremos con los apagones, de eso estoy 100% seguro. Pero pone claramente eso. ¿Por qué? Porque eso refleja la realidad que yo te digo. No hay un empresario ecuatoriano o extranjero que haya tenido que pasar por el vía crucis del Viceministerio de Energía que no sepa lo complicado que es el proceso. Entonces, es importantísimo resaltar que sí, la única manera que nosotros no podamos vivir esto de los apagones el próximo estiaje, el próximo año o a finales de este año, es buscando dar seguridad jurídica e incentivar la participación de la industria privada. No, queda comprobado, el Estado no tiene capacidad económica, tampoco tiene capacidad de gestión. El propio ministro en sus primeras declaraciones, el ministro Luque, ¿qué dijo? Estamos aquí enfrentando problemas de planificación. Planificación que no existe, en mi cabeza es casi inconcebible, ser la cabeza de un ministerio y no tener un equipo de planificación, tienes una unidad exclusiva de planificación, problemas administrativos y problemas de corrupción histórica. Fueron palabras de él. Claro. Y eso yo creo que los que están en el sector energético y de generación ven en esas palabras una luz de esperanza y creo que esto, si bien que estamos pagando los platos rotos todos en este momento por los apagones, qué cosa más frustrante no poder trabajar en tu oficina si no te estás en un edificio Tienes que declarar feriado generadores. Jueves y viernes, porque ¿qué vas a hacer en oficina? Bueno, un día capaz que lo toreas, ¿no? Lo ponemos en esos términos, pero el resto, vean, no hay cómo encender la máquina. Y no todo el mundo vive en un edificio. Y no todo el mundo tiene generadores. generadores. En tu casa tienes un generador y si no tienes un generador y si no lo está instalado, estás en penumbra durante 6 A desempolvar horas. las velas, ¿no? Entonces, eso es algo que vamos a pagar todos, pero sí creo que es una oportunidad única que se ha generado de que uno de los sectores claves para el desarrollo de un país económico y que tiene que ver con lo más básico, el confort de las personas, ricas o pobres, que es el sector energético, eléctrico, ve una oportunidad grande, muy importante con estos cambios sustanciales que ahora se están queriendo hacer. Ahora, Fernando, tú vaticinas, ¿qué tiempo vamos a estar acompañados de los apagones? Porque claro, si arrastras un problema grande de décadas de planificación, ejecución, burocracia, y además quienes pueden poner la plata dudan y dicen no, porque quizás no la vuelva a ver, o me mantengan ahí el dinero congelado buen tiempo, podemos nosotros ver, y aquí se queda perfecto el ejemplo, ¿no? Ver la luz al final del túnel, porque estamos en medio de tinieblas. La declaración de emergencia muy bien estructurada establece 60 días o prorrogables. Ese prorrogables puede ser una ventana de seguridad para la eficacia del ministro Luque, espero que solo sea eso. Y en la resolución es muy clara en su artículo 2 y en su artículo 4 de dar pasos gigantes. El artículo 2 es muy claro en disponerle a SELEC que dé todas las facilidades constructivas, que no hagan problemas, que sean eficaces, que sean la maravilla. Lo que no ha sido hasta ahora. Es un ejemplo clarísimo. Tú ves en las redes sociales las fotos de ayer y declaraciones que a mí me llamaron la atención, cuando ponen y claramente dicen, estamos haciendo todo el mantenimiento del parque termoeléctrico del país y ponen 10, 15 fotos y todo. ¿Y por qué no hacían antes? Ese es el punto, ¿no? Porque no había instrucciones, no habían instrucciones, y lo peor es que ponen, siguiendo las disposiciones de las máximas autoridades, estamos haciendo este mantenimiento, lo cual para mí pone blanco y negro que no se hacía nada porque alguien dispuso que no se hacía nada. Como ahora no hay una sola de esas cabezas, salieron todos. Si tú ves, salieron los gerentes, salió todo. Ahora sí comienzan a hacer. Entonces, bueno, volviendo al tema que estábamos hablando, dice claramente que todas las facilidades para temas de transmisión. SELEC tiene la responsabilidad de generación y transmisión eléctrica. Y eso a mí me hace pensar que la posibilidad de instalación de barcazas de gran capacidad, tú recordarás que se hablaba en octubre y noviembre de contratación de unas barcazas turcas. Turcas, ¿cómo no? Sí. Que tenían capacidad para funcionar en pocas semanas. Me parece que esa posibilidad se pone sobre la mesa nuevamente, porque esas barcazas tienen que de alguna manera conectarse al Sistema Nacional Interconectado, una subestación previa y pasar al Sistema Nacional Interconectado. Artículo 2 dispone ¿Y ese es lo más rápido como solución? Es una de las soluciones más rápidas e inmediatas, cogidas de la mano del mantenimiento
y la rehabilitación de aquellos procesos del parque termoeléctrico que estaban en marcha. Okay. Tú recordarás que en el otro gobierno lograron reactivar Termoesmeraldas, por ejemplo. Lograron subir su capacidad de X, subieron a 3X en cuestión de casi un mes, invirtiendo en capacidades y demás. Tienes el tema a futuro, a mediano plazo, el tema de los famosos motores y generadores importados de la Hyundai, que debían estar en el país ahora en abril por haber incumplido en el contrato en los pagos respectivos. No se hicieron los pagos respectivos. Ayer se hizo público que para el proyecto termoeléctrico Quevedo habrá una demora de algunos meses más, estamos hablando de septiembre, octubre. Entonces, ves en perspectiva que las soluciones, por más rápidas que sean, por más que lunes y martes firmen un contrato, tomará 4 semanas, 5 semanas que esas barcazas puedan llegar al país. Y otro aspecto importantísimo que también se pone en el artículo 4 es que claramente le dispone al SELEC que en coordinación con Petroecuador se disponga del gas necesario, el gas necesario para proyectos como el Termogas Machala. Entonces, ahí veo las dos soluciones a gran escala, inmediatas, que en el acuerdo ministerial se está buscando. ¿Nos sacarían de los apagones o por lo menos los reducirían? ¿Nos sacarían de los apagones? Creo que sí, pero no esperemos una solución en 60 días. Creo que antes de eso comenzaremos a ver disminución de la cantidad de horas, no las 8, 9. En mi oficina ayer tuvimos 8 horas exactas, de 10 de la mañana a 18 horas. Veremos que se puede recomenzar a reducir a 5, 4 horas, pero que los apagones nos duran algunos meses, nos durarán. Ahora, con todo esto, uno espera que ya sea algo tangible, ya no estar pasando tanta situación como esta, pero por ejemplo de Colombia nos quitó creo que 5 o 6, no sé si megavatios o lo que sea, energía termoeléctrica, porque no nos estaban vendiendo la más barata que es la hidroeléctrica, ellos también con su problema, pero puede ser una situación que se dé reiteradamente en los próximos años por el cambio climático, ¿no? Si es que nosotros como país no tenemos esa autonomía energética, esa independencia, Fernando, estaremos nuevamente a la merced de, por favor, sea tan amable, véndanos energía. Hay dos aspectos a considerar. El primero es la facilidad de los sistemas interconectados que Ecuador ha desarrollado con Colombia y con Perú. Los sistemas interconectados tienen la facilidad que cuando hay un excedente de parte y parte se puede cooperar y colaborar. Es polémico en esta administración cómo la tarifa subió sustancialmente, la tarifa que pagábamos por kilovatio hora en los últimos meses, y fue materia de discusión, y ha sido, las tarifas es un tema que muchos expertos o analistas en el tema eléctrico han puesto sobre la mesa. Y el segundo aspecto es, tú no puedes esperar que grandes inversiones nuevas lleguen al país si no tienes autonomía energética. Y eso puede ser en el sector minero, puede ser en el sector industrial, puede ser en el sector camaronero. Tú para crecer necesitas energía. Entonces, yo decía hace unos minutos, esta puede ser una gran oportunidad de cambio, una oportunidad histórica en la cual el ministro Luque y este gobierno, en pocos meses, puedan dar un giro radical a una industria que por décadas viene arrastrando la necesidad de centralizar todo en el Estado. El Estado no es un buen inversionista. Pero hay contratos también. Trabaje usted unos meses y cobre una indemnización por años. Contratos que se han dado en el sector eléctrico. Eso no ayuda, pues, Fernando. Claro, pero es que eso tiene que ver con este tema de inseguridad jurídica. Okay. Yo meto plata en este país, cometo errores como contratante y mi contratista tiene que buscar una mediación internacional o buscar cómo enjuiciarme. O sea, no es la lógica. La lógica es la buena fe de las partes para hacer negocios. Entonces sí se necesita este cambio sustancial en el sector para que el sector encuentre una solución definitiva y proyectar a los próximos 5 a 10 años hacia una autonomía. Hay que barrer, yo digo, no solo autoridades, sino también medio rango. Siempre. ¿Y tomarlo de un solo tajo, crees tú? Siempre me has oído a mí que el principal problema, y yo lo viví cuando fui viceministro en 2 ocasiones, tú puedes tener a la gente que lo que llaman jerárquico superior, aquellos que llegan contigo, aquellos que son de libre remoción, a todos los que sacaron ahora en el viceministerio
en el viceministerio en el Ministerio de Energía y Minas, porque la disposición es a todos los 3 viceministerios. Son los que se van. Pero hay gente que por tener nombramiento está ahí. Uno de los principales demandados y que inclusive piden orden de prisión. El señor ha estado con nombramiento en todas las entidades que te puedas imaginar. CENEL, CELEC, viceministerio, subsecretarías, etcétera. El señor ha pasado por todos los puestos. Y eso es lo que pasa. Pueden ser mandos medios que pueden llegar a una posición gerencial, pero como tienen nombramiento bajo la estructura que tenemos, nadie me mueve. En el sector público, a nadie les mueve. Y por eso si me quieren mover, me tienen que pagar una indemnización espectacular. Excepto si es que ahora se le comprobaría que el señor ha actuado en actos de sabotaje y traición a la patria. Queda juzgado y el señor se va. Okay. Pero eso te pasa en todos los ministerios, no solo en este. Conclusión en 1 minuto, por favor, Fernando. Que creo que es una oportunidad lo que estamos viviendo. Creo que todos el día domingo tenemos una oportunidad de cambiar el futuro del país. Y creo que todos debemos ir a las urnas conscientes de que está un cambio al frente para nuestros hijos y nuestros nietos. Palabras de Fernando Benalcázar, director de la OLAMI y ex viceministro de Minas, aquí en Contigo Noticias. Gracias por haber estado con nosotros, Fernando. Gracias, Rommel, como siempre, las órdenes. 7 de la mañana, 31 minutos.